La cuarta ley biológica. Ahora, naturalmente, se nos plantea la cuestión de qué suponen realmente las enfermedades contagiosas e infecciones. Porque si todos los programas especiales son iniciados por un impulso biológico o un DHS, los antiguos supuestos en relación a las causas no pueden seguir considerándose ciertos. Basándose en los conceptos establecidos de enfermedad, siempre era fácil encontrar algo que te pusiera enfermo. Decimos, lo pillé, me he infectado, o cuando había frío, o el aire era húmedo, o nos encontrábamos una corriente de aire, o una de las favoritas, el tiempo. Así que siempre puedes encontrar algún factor al que hacer responsable, pero no puede haber certeza. La historia con los microbios es un poco más difícil de explicar porque su papel está fuertemente predefinido en la mente de la mayoría de la gente. Es una idea firmemente aceptada a día de hoy. Si le dices a la gente que los microorganismos posiblemente no juegan el papel que les han explicado, se resistirán a esa idea. Se encuentra con varias resistencias. Esto nos lleva a la cuarta ley biológica, que es la que contrasta más agudamente con todas nuestras creencias anteriores. Ha sido observado que todas las condiciones que solíamos referir como enfermedades infecciosas son de hecho síntomas que aparecen en la fase de reparación. Esto comprende varias formas de tos, coriza, catarro de nariz, el llamado cáncer de cuello de útero, exantemas, tuberculosis, herpes, varias de las llamadas enfermedades venéreas, el pie de atleta y otras. Pero todas ellas y muchas otras son siempre precedidas por una fase de conflicto activo, que sin embargo ha escapado a nuestro conocimiento por no mostrar síntomas en la mayor parte de los casos. Y como estos síntomas aparecen solo tras la resolución del conflicto junto con un estado de vagotonía, que conlleva fatiga y a veces fiebre, no pueden representar fases activas de enfermedad o infección, como se asumía previamente. Los microbios, hongos, microbacterias, tuberculosis, bacterias y discutiblemente virus son de hecho observadas durante estos procesos. De esto se sigue que en cualquier caso no han podido provocar su inicio, sino a lo sumo ayudar en el proceso de reparación. Llamemos a las bacterias bomberos Y a la enfermedad incendio. Entonces podríamos decir, cada vez que veo una casa ardiendo, también veo a los bomberos a su lado. ¡Qué extraño! Por tanto, estadísticamente hablando, los bomberos parecen ser responsables de los incendios. Apliquemos esta lógica a las bacterias. ¿Por qué se piensa que la causa de las enfermedades está precisamente en las bacterias? Solo porque cuando examinemos la enfermedad encontraremos bacterias. Esto me ha desconcertado a menudo. No hay pruebas. Podríamos también hacer una estadística mostrando que todo el que se ha puesto enfermo ha bebido agua, así que el agua tendría que considerarse la causa principal, ¿o no? Por supuesto, las observaciones de los microorganismos realizadas por la medicina convencional, como aparecen en la fase sintomática, esas observaciones son correctas. Desde un punto de vista científico, en lo que respecta a las 5 leyes de la naturaleza, estos gérmenes no son la causa, sino una parte de todo el proceso. Prácticamente comienzan a mostrarse con los síntomas y desaparecen con la desaparición de estos síntomas. Esto no es el resultado de, por ejemplo, los antibióticos, como se pensaba. Estos antibióticos solo ralentizarán o detendrán el proceso. Tan pronto como pase su efecto, tanto los síntomas como los gérmenes aparecerán de nuevo. De acuerdo a lo que sabemos hoy, los antibióticos trabajan a nivel cerebral. Realmente, puesto que la actividad de los gérmenes se presenta en la fase sintomática, en la regeneración, durante la curva vagotónica, los antibióticos afectan el sistema nervioso autónomo, creando algo más de simpaticotonía. Un estrés artificial. Un estrés psicológico artificial que reduce los síntomas y detiene la actividad de los gérmenes. Y esto es lo que establece la cuarta ley biológica. Hongos, micobacterias tuberculosas son los ayudantes durante la fase de reparación controlada por el cerebro antiguo. Las bacterias y discutiblemente los virus desarrollan su actividad si lo hacen en la fase de reparación de los tejidos controlados por el cerebro nuevo. Deberíamos considerar estas criaturas microscópicas, hongos, micobacterias, bacterias y virus, en tanto existan, como microcirujanos cuyos servicios se hacen necesarios en la fase de curación.
De modo que, por ejemplo, un adenocarcioma de las glándulas mamarias que puede generarse y crecer tras un conflicto de preocupación o pelea es descompuesto durante la fase de reparación del conflicto. Durante la fase activa del conflicto, estas micobacterias han proliferado proporcionalmente al tumor. Y para que en el momento de la resolución tengamos una cantidad de micobacterias correspondiente a la masa del tumor. Entonces, rápidamente transforman el tumor en uno con pus en su interior para que pueda ser asimilado. Proceso en el cual a veces estalla a través de la piel y se desarrolla como una perfecta cicatriz. Todo esto siempre que desde el principio estuvieran presentes estas bacterias. Puede ser peligroso el que una persona tenga dentro del sistema digestivo un gran crecimiento de tejido y este no pueda ser reducido en la fase de reparación. Esto puede conllevar un bloqueo intestinal, un íleo, un bloqueo mecánico. En un caso como ese, es necesaria una intervención quirúrgica. Si las bacterias correspondientes u hongos están presentes, pueden ayudar a reducir el tejido de una forma natural, renormalizando la situación sin influencia externa. Así que estos gérmenes son simbiontes que nos ayudan. Viven en nosotros ayudando a optimizar el proceso de reparación. Si nos fijamos en las enfermedades solo a nivel sintomático, podemos ver a los gérmenes como en su causa. Y este es un desarrollo de la vieja creencia de guerra y destrucción dentro del organismo, de la creencia en un sistema inmune, en que hay un ejército y unos enemigos contra los que se debe luchar. Una vez que entendamos las 5 leyes naturales, entenderemos que estos gérmenes nunca han sido el enemigo, sino únicamente ayudantes a lo largo de un proceso biológico. Cuando se lleva a cabo cualquier estudio desde la medicina convencional, se observa la realidad necesariamente. Sin embargo, como la interpretan a menudo, nos provoca una sonrisa. Un científico médico alemán examinó casos de remisión espontánea del cáncer y observó que todas las remisiones espontáneas coinciden con infecciones febriles, lo que por supuesto está claramente de acuerdo con las leyes biológicas. Creo que el último año se hizo un estudio notable. La descomposición de los cánceres tiene lugar en la fase de curación, cuando también se da fiebre y las llamadas enfermedades infecciosas. Sabemos también que los microbios juegan un papel en esto, etc. Pero, ¿qué han sacado de todo esto? Creen que la elevada temperatura corporal causada por la fiebre podría quemar las células cancerígenas o algo así. Así que todo es retocado para encajar en esa lucha que quieren ver. Para los tejidos controlados por los niveles cerebrales más nuevos, no creemos que los gérmenes sean elementos necesarios para la reparación, sino potenciadores del proceso. No sabemos qué es lo que ocurre si las bacterias no están presentes cuando un músculo o hueso se repara. No obstante, hay una reparación y cicatrización. Son necesarias solo para una reparación óptima en los tejidos controlados por el cerebro antiguo, es decir, los tejidos controlados por el tallo cerebral y cerebelo. Pero por supuesto, la ciencia no se detiene y es necesario descubrir más al respecto. Puede que el papel de los gérmenes en tejidos del cerebro nuevo sea mal comprendido. La teoría de las bacterias invadiéndonos y causando enfermedades queda invalidada por completo. Cuando considero que tengo dolor de garganta, pero ni coriza, inflamación nasal, ni sinusitis, tan solo un pequeño dolor en la garganta, aunque las mismas bacterias van a todas partes, pero yo solo lo siento en esta parte, puesto que esta zona está actualmente en una fase de curación. Tenemos que despertarnos de nuestra hipnosis de la bestia maligna que intenta devorarnos o de los microbios malvados causándonos daño. Si lo miramos desde un punto de vista científico y desinteresado,
Todos, y los médicos y científicos en primer lugar, entenderán exactamente qué sucede realmente ahí. Pero, ¿qué hay de las epidemias, las enfermedades en masa y el presunto contagio? Cuando un grupo de personas sufren la misma clase de conflicto por recibir las mismas impresiones, se pondrán, tras resolver su conflicto, enfermos de formas similares. ¿Es la enfermedad contagiosa? ¿Te infectaste también? Este fenómeno se ha vuelto más común en tiempos recientes, en los que los más media inducen una percepción sincronizada. Otro ejemplo es una clase donde los estudiantes son a menudo expuestos conjuntamente al mismo conflicto, como una prueba inesperada y difícil o la ausencia de un profesor querido, reemplazado por un terrible profesor que disgusta mucho a los niños. Tras resolver sus conflictos, los estudiantes uno tras otro entran en la fase de curación y creen haber sido infectados entre ellos. En cada caso en que miembros de nuestro hogar han tenido ciertos síntomas al mismo tiempo, todos han sido capaces de rastrear sus síntomas hasta un conflicto específico y su resolución en concordancia exacta con las leyes biológicas. Es un hecho remarcable que los síntomas casi nunca son exactamente los mismos. Así que cuando la gente presuntamente se infecta entre sí, tienen síntomas distintos después de todo. Así que es necesario analizar cada uno de los síntomas de cada persona de acuerdo con la nueva medicina. Hasta ahora siempre he encontrado las relaciones en total concordancia con la nueva medicina y ningún rastro de infección. Muchas epidemias, como la peste por ejemplo, pueden considerarse el resultado de la intoxicación traída por desastrosas condiciones de higiene. Especialmente si son combinadas con medicinas que contienen mercurio, pueden resultar en envenenamiento y muerte. Estas condiciones inevitablemente causan muchos más conflictos adicionales, como los del miedo a la muerte, que conllevan los síntomas descritos previamente. O conflictos de mancha, repugnancia, que conducen a la llamada peste bubónica, y otros muchos. Llegados a este punto, frecuentemente se invocan la gripe española y otras presuntas epidemias. Como ocuparse de este tema llevaría mucho tiempo, pues el problema de la infección requeriría ser tratado en su propio documental, recomendamos el documental de Michael Leitner, H5N1, disponible en Internet. Este tiene una postura escéptica respecto a la teoría de la infección, pero no basada en el conocimiento de las leyes biológicas, sino en los conceptos establecidos sobre la enfermedad. Este tema también se trata en varias secciones del sitio web gratuito www.kleinkleinmedia.de en alemán. La vacunación de acuerdo a la nueva medicina. ¿De qué trata la vacunación? Las vacunaciones son, en primer lugar, creación de miedo. Desde el punto de vista de las 5 leyes de la naturaleza, la vacunación no tiene un efecto preventivo o curativo. Primero de todo, supone una intoxicación artificial y conserva el miedo. Supone el apoyo a la antigua creencia de un enemigo, de que la naturaleza me ataca. De acuerdo a la nueva medicina, este es un factor crítico, puesto que esta creencia es una fuerte base para subsiguientes conflictos. Por otro lado, si alguien necesita una pseudo-vacunación para calmarse, eso puede resultar útil. Los contenidos químicos de las vacunas son sencillamente tóxicos. Si la Tierra no es un disco, no necesitamos preocuparnos sobre un precipicio en su borde para prevenir que alguien pueda caer por él. Los programas especiales son biológicamente indispensables y no pueden ser suprimidos por algún tipo de vacunación. ¿Y por qué deberíamos querer hacerlo? Incluso si fuera posible, sería perjudicial hacerlo porque esos programas me ayudan cuando atravieso una situación difícil. Cuida, por supuesto, de no confundir esto con los síntomas de fase de curación que aparecen tras la solución de un conflicto. Con el conocimiento médico, la vacunación solo puede ser calificada de criminal. Porque es imposible. Agentes tóxicos son administrados sin ninguna posibilidad de aportar algún efecto positivo.
Un depósito de nervio, músculo o tóxicos para el aparato reproductor es introducido en el cuerpo con la noción de que esto podría proteger contra un ficticio agente infeccioso, provocando una reacción de un ficticio sistema inmunológico. En teoría, hay daños por vacunas que son solo químicos, bioquímicos, O sea, simplemente envenenamiento por la vacunación. Pero creo que necesitamos diferenciar, porque mucha de la discusión antivacunas, de lo que se argumenta sobre daños por vacuna, desconoce y no tiene en cuenta las 5 leyes de la naturaleza. Así que si 1000 personas son vacunadas y solo 2 de ellas presentan síntomas específicos, puede ser que no sean los factores bioquímicos los que causen esos síntomas. Y por supuesto, el proceso de vacunación puede causar un fuerte conflicto biológico en el niño. Imaginemos, es tu propia madre quien en la mayor parte de los casos te lleva al doctor. Ante un extraño que te está haciendo daño, y a veces incluso puedes verte sujetado por tu propia madre, para que ese extraño pueda hacerte daño. Esto no es algo muy bueno para el niño y contiene mucho potencial conflictivo. Y muchas cosas pueden suceder aquí, cosas que afectan al sistema motriz o a la piel, como conflicto de separación o el deseo de salir de esa situación. Desde el conocimiento de la nueva medicina necesitamos observar esto desde cierta distancia. Pero por supuesto, cualquier aplicación de una sustancia química extraña En el interior de nuestro cuerpo supone un pequeño envenenamiento. El que acaban o no apareciendo síntomas depende de la intensidad. No quiero entrar demasiado en el tema, pero todo este capítulo sobre el sistema inmunológico y la vacunación está enteramente basada en suposiciones, no hechos. Y no se puede tener una discusión sin base en hechos. No hay un registro que muestre qué agente causa cada enfermedad. No hay prueba, por ejemplo, de la existencia de virus. Nunca hemos visto el sistema inmune. Lo que llaman sistema inmune son subfamilias de leucocitos, ayudantes y supresores, etc. Pero eso se sostiene en meras suposiciones. Esos no son hechos, no se puede debatir sobre ellos. Es como tener una discusión con alguien que cree que la Tierra es plana. ¿Qué podría decirle? Solo puedo decir, un día, cuando despiertes de esta hipnosis, te darás cuenta de que no hay ningún sistema inmune. Hay muchos sistemas autorregulados en el organismo. Hay muchas respuestas de diferentes tejidos Con distintas clases de células, como leucocitos, enzimas o anticuerpos. Hay una regulación constante, pero no hay ningún sistema inmunitario. Hay respuestas eficaces frente a situaciones con las que tenemos que lidiar, pero no hay sistema inmunitario, y para la vacunación no hay absolutamente ninguna prueba. Mis hijos nunca han sido vacunados. Tienen 17 y 18 años y perfecta salud. Nunca recibieron ninguna vacuna. Desde luego que nunca he tenido miedo. Si hubiera tenido miedo, todo hubiera sido peor. Hubiera temido haber cometido un error suprimiendo la vacunación. Entonces, cualquier ligera tos en mi hijo desataría un infierno. Cuando logré escapar de esta superstición y esa hipnosis, de esas supersticiones, entonces pude tomar la decisión sobre la vacunación de modo mucho más relajado. Entonces nadie pudo convencerme de vacunarme. ¿Para qué? Pero esa superstición ha sido propagada por los mass media desde hace décadas e implantada en la gente hasta el tuétano. Y ahora debemos volver a la normalidad, generación tras generación. Tomará su tiempo. Was man jetzt natürlich seit der Entdeckung von
Lo que se ha conseguido desde el descubrimiento de los gérmenes mediante el microscopio es que todo esto sea visto como una guerra. Y desde que Louis Pasteur asumió que está ocurriendo una guerra en el cuerpo, vemos esto a donde quiera que miremos. Y ahora vemos a esos elementos, activos o no, en la sangre. Y los vemos como una unidad de fuerzas especiales intraorgánicas, luchando contra las bacterias enemigas y avanzando hacia guerra. Visto desde las 5 leyes de la naturaleza, todas esas células y elementos, todos tienen una función, pero esta función no implica combatir en una guerra, sino una autorregulación, como limpiar el material celular que ha resultado De la acción de un programa biológico. respecto a que no hay sistema inmune, tal como creemos que es, como un ejército en pie de guerra que nos protege, pero hay un sistema de autorregulación, un equipo de limpieza que está a cargo del mantenimiento de todo. Y esos son esas células, como queramos llamarlas. Aquellos que llevan a cabo, que promocionan o que producen vacunas no han ofrecido todavía ninguna prueba de la utilidad de las vacunaciones. En lugar de dicha prueba, solo hay estadísticas. Las estadísticas sobre vacunación usualmente se muestran así. La línea roja representa el número de muertes por una enfermedad específica. En este punto se introdujo la vacunación. Aquí es obvio que hay una conexión causal entre la vacunación y el retroceso de la enfermedad. Otro tipo de estadísticas es esta. El tiempo anterior a la introducción de la vacuna sencillamente no se muestra. Así que lo que podía verse en el gráfico anterior aquí es invisible. Y esto es el hecho de que el retroceso de la enfermedad ha comenzado mucho antes de la introducción de la vacuna. En cualquier caso, el método estadístico más interesante es este. Requiere mucha investigación descubrir lo que realmente se esconde tras esta aparentemente exitosa vacunación. Se hizo en el caso de la polio, por ejemplo. El truco consiste en cambiar la definición de la enfermedad o la obligación de comunicarla a las autoridades. De modo que desde el momento de la introducción de la vacuna hay una caracterización totalmente nueva de la enfermedad en cuestión. Síntomas antes asociados a la polio ahora son diagnosticados como esclerosis múltiple o a otras enfermedades y no fueron reportados como casos de polio. Ni entraron, por tanto, más en las estadísticas. Otra forma es suavizar la obligación de reportar la enfermedad, de modo que no aparece más en las estadísticas, o solo como un número cercano a cero. O los médicos simplemente diagnostican alguna otra cosa, porque es imposible que el paciente sufra la enfermedad contra la que está vacunado. Y esta enfermedad contra la que está vacunado desaparece de los registros, solo para permanecer bajo un nuevo nombre. Constantemente instigan nuestro miedo Con los supuestos números de cientos de miles de muertes por gripe. Una mirada más atenta a la fuente de estos números revela que no existen. El Robert Koch Institute, que preparó estos números, confirmará cómo se hace. Miran el número de muertes en verano y luego en invierno. El último siempre es algo superior. Toman la diferencia y ese es el número de muertes por gripe. Asumen que esto se puede explicar tan solo por infecciones, cuando incluso el número de accidentes de tráfico en invierno puede ser lo bastante mayor para producir una diferencia significativa de muertes. No me vacunaré, y aunque he vacunado a mis hijos, de acuerdo a mis conocimientos previos, no lo haría de nuevo. Esa es mi opinión personal. No me vacunaré, ni a mis hijos en el futuro. No sé si no he cometido un error terrible y garrafal. Edward Jenner, inventor de la primera vacuna. Pero, ¿qué hay del SIDA? Todo el mundo habla de ello. ¿Es posible que esto sea un gran chiste macabro? Lo que conocemos como SIDA no existe. El hipotético VIH no causa SIDA. Y las enfermedades reunidas bajo este síndrome de inmunodeficiencia adquirida no tienen nada que ver con el sistema inmune, que sencillamente no existe tal como ha sido considerado previamente. El SIDA es un conjunto de enfermedades arbitrariamente escogidas y son distintas en cada parte del mundo.
Incluso incluyen el herpes. ¿Y qué hay de la gente de África? Tienen toda clase de enfermedades que son declaradas SIDA. Es simplemente arbitrario. Ni siquiera son testados para el VIH. Acerca del SIDA hay esperanza. Vamos a tratar sobre ello esta noche. La señora Papagiannidou, periodista, es una expaciente de SIDA y habla abiertamente. Hablará de Zulusha y les ofrecerá lo que les decía antes, esperanza. En cualquier caso, tuve auténtico SIDA durante 12 años. Sufrí todo tipo de enfermedades. Regresé al mundo exterior y ahora estoy perfectamente sana sin la ayuda de médicos ni de medicamentos. Señoras y señores, aquí está el marido de la señora Papagiannidou, 3 años casado. Ciertamente sabe que había un problema. ¿Cómo se enfrentó a ello? Preguntémoselo. He estado estudiando este asunto desde 1984 y sé que ser seropositivo no significa que estés enfermo o que haya un virus. Así que sabía que ella no tenía nada. Giles me mostró el otro lado del SIDA en 2006. Fue tal shock para mí aprender que existía otro punto de vista sobre el SIDA después de todo lo que había sufrido durante esos duros años. Giles me mostró que el test que me habían realizado no detecta el virus VIH porque ese virus nunca ha sido encontrado en ningún lado. Aquí está la caja del kit de test de los laboratorios Abbott. El doctor Gallo desarrolló este test de anticuerpos junto con los laboratorios Abbott. Este test, lo mismo que otros usados con este propósito, advierte en su etiquetado que nunca se nos muestra. A día de hoy, no hay ningún estándar reconocido para establecer la presencia o ausencia de anticuerpos VIH-1 en sangre humana. Está escrito por los fabricantes. Este apartado nunca se muestra a nadie. Cuando solicitas a los médicos que te lo muestren, te dicen que está prohibido por el gobierno. Y respecto al ministro de Salud, le envió una solicitud oficial hace 2 años, pidiéndole que presentara pruebas. ¿Cuándo fue aislado el virus? ¿Dónde está el experimento científico probando la existencia del VIH? ¿Y qué tal entidad causa la muerte de células inmunológicas? Lo importante es, ¿está diciendo? Me gustaría presentarle evidencia de un fraude científico. Dice que hay un fraude científico con el SIDA. Déjeme mostrarle la evidencia. Ella presenta el original del artículo científico del doctor Gallo, en el que tachó todo aquello que no le gustaba, y en ningún lugar se aportan pruebas concluyentes. Dice aquí, a pesar del inmenso esfuerzo de investigación, el agente causal del SIDA aún no ha sido identificado. Borró esas 2 líneas y envió el papel para que se publicara en la revista Science. Me gustaría decir que yo no soy un caso excepcional o raro. Solo soy distinta porque hablo públicamente de ello. Hay miles como yo en todo el mundo que han abandonado la medicación. ¿Por qué has decidido hablar públicamente? Lo encuentro osado y valiente. Pero desde que esta documentación cayó en mis manos, no podía permanecer callada. Te dices a ti misma, esto no es posible y quiero discutirlo con otras personas. Somos humanos. ¿Debería guardarme esta evidencia en casa, solo para mí? Los médicos del SIDA principalmente aplican protocolos de SIDA que se han demostrado defectuosos. Puesto que sabía que no tenía ningún problema de salud, como indican todas las evidencias, mi marido y yo quisiéramos tener un niño. Si hiciera eso, y dado que fui hallada positiva una vez en un test que no detecta el virus, y aquí está la documentación al respecto, lo que dictarían los protocolos del SIDA es que se tendría que administrar AZT a mi bebé durante 40 días. A los pacientes de SIDA se les prescribe, entre otros, el medicamento AZT, que desafortunadamente es altamente tóxico y que lleva una calavera dibujada en el envase. Un factor de mortalidad decisivo es el diagnóstico del médico, junto con el pronóstico de muerte debido al SIDA. El paciente entra en una permanente actividad conflictiva, no puede descansar y se consumirá. ¿Con su marido tiene relaciones sexuales normales? Absolutamente normales. ¿En condón? Nada de condón, porque sabemos que con el SIDA, si estás bien informado, vives, y si no lo estás, mueres. Así que infórmense. ¿Desde cuándo está usted infectada? Desde 1985, virtualmente desde el inicio del SIDA. Mi historia coincide con él. 1985. Eso hace 24 años desde que fue infectada con el virus del SIDA.
Verificado a través de exámenes. Sí, ha dado usted positivo. Sí, se puso enferma, pero está viva, casada desde hace 3 años ahora. Tiene relaciones sexuales normales con su marido, que no ha sido infectado. Dice, estoy viviendo, estoy estupendamente. Si el ministro de Salud no nos muestra las pruebas del aislamiento del virus, no puedo dar tratamiento obligatorio a los recién nacidos. No daré tratamiento obligatorio a mi bebé para algo de lo que no se ha probado la existencia. Ahora es crucial verificar si usted realmente ha infectado a alguien con el virus o no. ¿Se han realizado hasta ahora pruebas por parte de la medicina o la justicia al respecto? Desafortunadamente, no se me permite hablar de eso. Desde luego, se han iniciado algunas cosas, pero las desvelaré solo cuando sea el momento apropiado. Hemos buscado información acerca del punto de vista de la ciencia médica en este caso. Después de muchos años, especialmente bajo el tratamiento adecuado, esta verificación es muy difícil y en realidad totalmente imposible de obtener, de acuerdo a los expertos. Esta verificación es muy difícil y en realidad totalmente imposible de obtener. Por supuesto, yo siempre recomiendo solicitar pruebas para estar seguro, a menos que uno ya tenga una opinión firme. Cuando sé con seguridad, por ejemplo, gracias a la nueva medicina, que esto sencillamente no puede ser así, porque he verificado los descubrimientos de Hammer y los he confirmado, de modo que no hay espacio para un agente infeccioso exógeno que llega accidentalmente desde fuera, entonces puede ser razonable preguntar por pruebas para tener la certeza y adquirir confianza. Respecto a la existencia de los virus, puedo decir que seguí ese camino. He preguntado al Instituto Robert Koch, no obtuve nada. He preguntado a la Agencia de mi seguro de salud, no obtuve ninguna publicación. Yo seguí ese camino y animaría a otros a hacer lo mismo. Es bastante sencillo, solo se necesita preguntar. ¿Dónde hay una publicación científica demostrando el descubrimiento y aislamiento? Es decir, la prueba de algún virus culpado de causar cierta enfermedad, sarampión, VIH, viruela, gripe. ¿Dónde ha sido probado? Y no tienen nada que ofrecer a este respecto. No pueden darte nada, porque en las publicaciones a las que ellos se refieren internamente y que producen a un ritmo muy rápido, se matan o bien animales, o bien embriones de pollo, o cultivos celulares. Y dicen que debe de haber habido un virus dentro porque el animal al que he puesto una inyección o el cultivo celular que he cesado de alimentar o que incluso he intoxicado ha muerto. Así que tiene que haber un virus. Y por supuesto no desvelarán esta adulteración. Están avergonzados de ella porque dicen que ya hay mucha información disponible para el público, de modo que no señalarán ninguna publicación específica. Dicen, hay librerías completas llenas de publicaciones y existe un consenso y no podemos revisar miles de publicaciones. Y en ese conjunto de miles de publicaciones que tendríamos que proporcionar, en alguna parte de ese conjunto está escondida la prueba, probablemente entre las comas. Y esto es fácil de verificar para todo el mundo. Siempre muestro mis propias publicaciones y lo que identifica a una publicación científica. La fecha de la publicación, la fecha en la que el manuscrito fue remitido, para que fuera revisado y aceptado para la publicación. A menos que esas dos fechas aparezcan en el artículo, no se trata de un trabajo científico original. Será algún ensayo o literatura de segunda mano, en lugar del cual podrías hacer que te enviaran una colección de porno y al menos te divertirías más con ella. Probablemente encontrarán algunas cosas aisladas, pero en las cosas que me han enviado hasta ahora no se ve nada de esto. Y esto significa que hemos dejado ya atrás la etapa en la que era posible, como miembro del Parlamento, hacer el tonto. Oh, no entiendo de estas cosas. Yo he estudiado Derecho o estúpida ciencia económica. Pero biología, medicina, eso es solo para expertos. No, se ha hecho ahora tan fácil de verificar y de explicar que no puede haber más excusas.
La ministra alemana de Salud, Ulla Schmidt, escribió el 5 de enero de 2004: desde luego, el virus de la inmunodeficiencia humana está considerado como científicamente detectado, de acuerdo al consenso científico. Pero estar considerado no significa ser, y un consenso no se puede fotografiar. Google, HIV Isolation. ¿Qué se puede ver en esta fotografía que se han mostrado y continúan circulando por Internet? Y esta es una sección transversal de la célula. Cualquiera puede reconocer que no muestra más que elementos celulares, es decir, mitocondrias cortadas por la cima. O sea que estos son solo compartimentos Empleados por la célula para el transporte interno o externo. Todas están dentro del mismo rango de tamaños, pero todas se ven de diferentes tamaños. Naturalmente, tampoco fueron hechas para salirse del compuesto celular y por lo tanto no son estables, no se ven siempre igual. No, un ácido nucleico no contiene esto, lo que puedo mostrar mediante una técnica simple con color. Otra forma de presentar estas partículas como virus es creando una emulsión ordinaria de proteínas, grasa y agua en donde se desarrollan pequeñas partículas, como en el jabón, que tienen que ser fijadas químicamente o incluso congeladas para poder ser fotografiadas. Pero incluso en este caso puede verse que son distintos tamaños y que falta cualquier tipo de análisis bioquímico. Esto es lógico. Aislar estas partículas y hacer un análisis bioquímico de su composición, esto simplemente no se ha hecho. Y no es solicitado, simplemente te dan una fotografía aislada como prueba de algo. Y esto ya es un intento de fraude. Esta es una clara evidencia de fraude. Ante la demanda de una publicación científica, te muestran una fotografía aislada. Es una auténtica desfachatez presentar Una fotografía aislada sin ninguna explicación de cómo se ha obtenido y de qué se ha hecho ahí. Presentar esto como prueba de algo, tanto más después de que se hayan pedido publicaciones científicas, esto es un intento común de engaño. Y respecto a esa breve secuencia de vídeo de la que se afirma que muestra el nacimiento del VIH, es sencillamente descarado. Afirman que una célula fue suministrada con la información necesaria para fabricar una proteína que es atribuida al VIH, pero supuestamente solo una parte del virus, la célula aparentemente produjo y expulsó esa proteína vista como pequeñas partículas en su superficie que pueden hacerse visibles usando fluorescencia microscópica como brillos o coloreadas mediante tinciones. La publicación original dice claramente: estas son partículas similares a virus, de modo que es meramente un modelo, mientras que los mismos científicos en los medios de comunicación afirman que es VIH. Leyendo las publicaciones originales, te das cuenta de qué descarados y desvergonzados mentirosos son. Pero, ¿para qué tendríamos que hacerlo? ¿Leer el manual? ¿Para qué? Los pocos que lo hacen, por supuesto, dejarán el trabajo. O aquellos que comiencen a cuestionarse durante sus estudios, ¿qué es lo que estamos midiendo aquí? ¿Cómo hemos obtenido, después de 20 mediciones, 10 resultados positivos y 10 negativos? ¿Por qué este hecho se ignora en las discusiones? Así se ve en la práctica. Por esta razón, ningún investigador de SIDA o de cáncer será capaz nunca de dar un paso atrás y mirar desde otra perspectiva a esas enfermedades. En lugar de ello, se presupone que estas condiciones tienen que ser combatidas. La investigación se basa en este dogma, en este paradigma, y es por eso que ha llegado a un punto muerto.
En cada observación se invoca este concepto dogmático de enfermedad. Goethe, a su modo, Nos había advertido hace 200 años en Fausto I. Esta era la medicina, la aflicción de los pacientes terminaba pronto y nadie exigió saber quién mejoró. De ese modo nosotros, componiendo nuestras infernales pócimas, entre estos valles y colinas que nos rodean, hemos pasado peores que la peste. Miles fueron entregados a la muerte por veneno administrado por mí. y debo oír, por todo lo que vive, a los desvergonzados, asesinos ser elogiados al fin. Aún mantengo el contacto con algunos de mis antiguos colegas. Hace poco tuve una conversación con uno de ellos, quien trataba el año pasado de ilustrarme acerca del sarampión. Este tema fue rápidamente resuelto. Recientemente sacó el tema del tétanos. Solo le miré y le dije, tienes un doctorado en química. Deberías estar enterado del hecho de que la bacteria del tétanos, igual que las demás bacterias, puede producir toxinas solo en ausencia de oxígeno. Me miró y me dijo, por supuesto, es anaeróbica. A lo que le hice notar, presumiblemente no estarás interesado en aprender más detalles acerca de este tema y de la nueva medicina en general, porque si lo hicieras no querrías seguir trabajando más para la industria farmacéutica. No, no saben más, son todos creyentes. Yo solía creer, a mi vez, que siempre necesitas inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y ECA para bajar la presión sanguínea y cosas como esas. Solía creer todo eso. En el 2000 renové todas mis vacunaciones por última vez. Creo que es un problema de educación. Hay demasiada teoría y demasiada poca práctica. Y aprender consiste en una boba memorización. No podía satisfacerme. Al fin y al cabo, lo que tienes es, si alguien se resfría, le dan antibióticos. Si alguien tiene hipertensión, le dan betabloqueadores, siempre de acuerdo al manual. Si alguien tiene un exantema, le dan cortisona, etc. No requiere mucha reflexión. Esto les capacita para atender un montón de pacientes. Así que creo que es un asunto económico. Los 3 niveles en sus 2 fases. Entender qué procesos experimenta los 3 niveles de psique, cerebro y órgano a lo largo de las 2 fases es de gran importancia. Comenzando con el DHS, que representa un conflicto entre la realidad percibida y las necesidades biológicas, los 3 niveles entran en simpaticotonía. Comienza un programa especial con significado biológico. El relé cerebral responsable de cada necesidad biológica, así como los órganos correspondientes y acciones conscientes, desarrollan una hiperfunción. En una tomografía computerizada del cerebro vemos un foco de Hammer. En el nivel físico hay un pensamiento obsesivo sobre el conflicto, no dejando espacio para otros pensamientos. Hasta que el conflicto sea resuelto o se vuelva obsoleto. No podemos dormir por las noches, pues la resolución del problema tiene absoluta prioridad. En el nivel orgánico hay síntomas generales como estenosis, estrechamiento de los vasos sanguíneos o liberación de hormonas del estrés. Estamos sin apetito, pues el ratón, para volver a nuestro ejemplo, no cogerá comida mientras huye. Y en el órgano específico afectado, la simpaticotonía resultará, dependiendo del tipo de tejido, en hipofunción o hiperfunción de acuerdo a la tercera ley biológica. Es también digno de mención que el foco de Hammer puede verse en una tomografía computerizada del órgano. Si el conflicto es resuelto o se vuelve obsoleto, los 3 niveles entran en la fase de reparación. La palabra reparación puede sugerirnos que todo ha acabado, pero esto puede ser peligroso, especialmente debido al proceso cerebral.
La fase de reparación A, también llamada posconflictolisis A o PCLA, es la fase edematosa. El relé cerebral, ahora sin foco de Hammer, en forma de diana, almacena agua, lo que resulta en edematización. Es precisamente esta condición lo que era descrito por la medicina como tumor cerebral, lo que es correcto dado que el tumor se refiere únicamente a expansión del tejido. Lo que es incorrecto es la asunción de que está causado por proceso maligno que no se detiene nunca. Sin embargo, puede haber peligro dependiendo de la situación y las dimensiones de este tumor temporal. En el nivel psíquico, la fase tras la resolución se caracteriza por un alivio de los pensamientos obsesivos, y al fin somos capaces de relajarnos y leer un libro si lo deseamos. En el órgano hay también una hinchazón debido a la acumulación de líquido. Ambos procesos de edematización, dependiendo de los tejidos vecinos sobre los que presionan, pueden causar dolor y otros síntomas. Por ejemplo, debido a la obstrucción de los nervios y conductos o a la presión sobre distintas áreas cerebrales. Prácticamente todos los tipos de dolor o discapacidad no causados por un traumatismo aparecen debido a la hinchazón de esta primera fase de reparación, PCLA. Los síntomas generales orgánicos de la fase activa, como la liberación de hormonas del estrés o el estrechamiento de los vasos sanguíneos, son temporalmente transformados en síntomas opuestos y progresivamente se van normalizando hasta el final del proceso. De ese modo, tendemos a tener las manos calientes durante la fase de reparación. El edema en el cerebro normalmente causa hipofunción o incluso disfunción completa en el órgano que controla. La enfermedad de Parkinson, parálisis del intestino o pérdida de sensibilidad en la piel son ejemplos de hipofunción causada por el edema cerebral. Psique, relajación, desactivación, cerebro, edematización del relé específico, órgano, inflamación. Esta fase de reparación A persiste por un máximo de 3 semanas, siempre y cuando el conflicto no sea reactivado, en cuyo caso la fase de reparación comenzará de nuevo cada vez. Una situación típica de un conflicto recurrente es tener problemas en el trabajo con los compañeros o con el jefe, o con alguna otra cosa. Entonces tienes un conflicto activo durante el trabajo y desconectas cuando vuelves a casa, donde desarrollas síntomas de reparación. Cuando vuelves al trabajo regresa de nuevo el conflicto activo, de modo que el proceso continúa constantemente rodando adelante y atrás. Después de ese máximo de 3 semanas, los edemas del órgano y del cerebro son expulsados. Este es un momento concreto de la simpaticotonía, y debido a la interrelación de los 3 niveles, el conflicto activo regresa brevemente en el nivel psíquico durante lo que llamamos la epicrisis. Repentinamente, el conflicto ya resuelto hace un tiempo ocupa nuestra mente de nuevo, y es, en palabras del Dr. Hammer, experimentado por segunda vez como en una secuencia fotográfica. La palabra epicrisis tiene un doble significado. En primer lugar, significa muy convenientemente informe final. Por otro lado, es un acrónimo de epileptoid crisis, crisis epileptoide, lo que describe los síntomas de esta fase. Experimentamos un tipo de ataque como este de la epicrisis en el nivel cerebral muchas veces al día. Cuando la inflamación es grande, esta fase puede ser peligrosa y requiere medicación u otras medidas. Con este nuevo conocimiento, la medicación puede iniciarse en el momento oportuno, puesto que la epicrisis no será ya una sorpresa, sino que terapeutas experimentados pueden llegar a predecir el día y la hora exactas. A nivel orgánico, la epicrisis adopta varias formas específicas en relación al órgano o tejido afectado. Estas crisis pueden aparecer como episodios epilépticos, síncopes, cólicos, estornudos, distintos tipos de ataques cardíacos, asma, pánico y muchas otras no patológicas como el parto o el orgasmo. Pues estas últimas también forman parte de programas especiales con sentido biológico, comprendidos en estas 5 leyes biológicas. La duración de la epicrisis difiere entre los 4 tipos de tejido. En el ectodermo normalmente hay un máximo de unos 20 segundos, que puede sin embargo prolongarse por tensión. Por ejemplo, si te esfuerzas en controlar el paroxismo muscular en lugar de relajarte. En este diagrama hay solo una epicrisis, pero puede darse varias en sucesión. Esto es debido a que durante las epicrisis el edema cerebral es drenado. Si esto no se logra mediante una sola epicrisis, llevará varios intentos, por ejemplo, cuando estornudamos repetidamente. El líquido del edema es expulsado por la orina en la transición a la fase de reparación B, fase PCLB. Llamamos a esta fase de meado. Durante la PCLB se restaura el estado normal. Los síntomas severos de la PCLA quedan ya atrás.
Ahora se observa cicatrización tanto en el cerebro como en el órgano. El tejido conectivo proveniente del mesodermo migra al lugar a reparar. Cuando un programa especial se repite a menudo en esta fase PCLB, el tejido afectado se mezcla cada vez con la nueva cicatriz, lo que previamente se diagnosticaba como tejido indiferenciado, porque debido a la mezcla con el tejido conectivo no podía ser reconocido como proveniente de otra capa embrionaria. Algunos órganos desarrollan quistes que proveen una hiperfunción duradera. Por ejemplo, un quiste de ovario hace que una mujer se vea 10 años más joven permanentemente, de modo que no necesita ser extirpado por su pretendida malignidad. Si en los tejidos controlados por el cerebro antiguo no están presentes los microbios necesarios para la descomposición de tumores, los tumores son encapsulados en esta fase y permanecerán así siempre. Cuando el mismo programa ocurre a menudo, deja residuos de calcio de la fase PCLB. Los hombros o arterias calcificadas solían atribuirse supuestamente a una mala dieta, pero son el resultado de procesos que han resultado necesarios a menudo en la vida de una persona. Estas cicatrizaciones, quistes, densificaciones y encapsulamientos son el resultado final permanente de los programas especiales. La gran mayoría de ellos ni siquiera serán percibidos, pero en el ojo o en el hueso, por ejemplo, estas cicatrices resultantes pueden conllevar una deficiencia permanente, razón por la que uno debe de tratar de evitar que en un programa especial se haga necesario de nuevo, si es posible. El mayor error en el tratamiento de las enfermedades es que existen médicos para el cuerpo y médicos para el alma, aunque ambos no pueden separarse. Platón, 427-347 a.C. He aquí el proceso completo mostrado en un vistazo. Durante la fase activa de conflicto se observa actividad en el área cerebral afectada, en la psique, preocupación compulsiva y búsqueda de una solución para el conflicto, en el nivel orgánico, síntomas de simpaticotonía. Tras la resolución del conflicto, durante la PCLA, hay inflamación del área cerebral y del órgano afectado, resultando una hipofunción o completa disfunción, con dolor u otros síntomas, causado directamente por la presión mecánica. Al mismo tiempo, la proliferación o disminución celular que se daba en la fase activa se detiene. La psique se descarga de su preocupación y se relaja. Durante la epicrisis, las inflamaciones o edemas son drenados y luego eliminados en la orina, proceso cuyos síntomas son muy específicos, tanto en cada órgano como a nivel de la psique, pero que siempre se presenta como una vuelta a la actividad conflictiva breve y exacerbada, de modo que la fase activa es experimentada por segunda vez como en una secuencia fotográfica. Durante la fase PCLB, el estado normal es restaurado lentamente, acompañado por los mismos síntomas, si bien más leves de la fase PCLA. En el cerebro y en el órgano hay una cicatrización, en el órgano puede formarse un quiste, un tumor encapsulado o una densificación que quedan como resultados perdurables. Todos los síntomas no causados obviamente por traumatismos, intoxicaciones o quizás malnutrición pueden ser rastreados de acuerdo a este patrón. Las preguntas principales son qué tejido está afectado y en qué fase se encuentra. La causa por la que comienzan los programas especiales puede, entre otras cosas, ser deducida de la función del tejido afectado. Cáncer de cuello de útero, leucemia, dolor en los huesos, pánico, amigdalitis, dolor gástrico, vómitos, diabetes, deficiencia de insulina, hiperglicemia, hipoglicemia, hiperglicemia severa seguida de hipoglicemia, diabetes, deficiencia de glucagón, hipoglucemia, hiperglucemia, hipoglucemia severa, cáncer bronquial, acné, suicidio, alucinaciones acústicas, inflamación de vejiga, hipotiroidismo, alopecia, dolor en los dientes, otitis media, parálisis, enfermedad de Parkinson, cáncer de piel, enfermedad de Alzheimer, pérdida de memoria, glaucoma, celulitis. Básicamente hay tres formas de darse cuenta de que uno está enfermo. El primero por tener algún signo físico como piel enrojecida. El segundo es tener un síntoma como un picor o un dolor. Y un tercero es que alguien te diga que estás enfermo, basándose en distintos parámetros u opiniones. Desde el punto de vista de la nueva medicina, siempre tenemos que preguntar qué es lo que la persona realmente tiene. En la medicina establecida hoy tenemos una fuerte tendencia al etiquetado de la enfermedad. Es como si hubiera distintos contenedores, cada uno como etiquetando una enfermedad específica y que contiene distintos elementos. Y términos brumosos como esclerosis múltiple, de los que hay un número infinito, no descansan en definiciones aceptables.
Echa un vistazo a Wikipedia para aprender qué síntomas están listados bajo estos nombres. A menudo hay una lista de 20 síntomas o incluso más. Así que si cogemos a 5 personas con el diagnóstico de esclerosis múltiple, puede ser que su sintomatología sea completamente distinta, mientras que tienen el mismo diagnóstico. Desde las 5 leyes de la naturaleza, esta forma de trabajar difícilmente es posible. Desde la nueva medicina es siempre importante ver qué hay realmente ahí. Pero si desenmarañamos los síntomas y los analizamos separadamente de acuerdo a la nueva medicina, todo se vuelve más claro. ¿Qué capa embrionaria? ¿Qué tipo de tejido? ¿Y en qué fase? Entonces sabemos inmediatamente en qué clase de conflicto, en qué interpretación del conflicto y en qué fase se encuentra esa persona. ¿Y por qué está experimentando un conflicto como ese? ¿Y por qué no logra salir de esa situación manteniendo el proceso recurrente? Esto es siempre un asunto individual para cada persona. Así que no hay esclerosis múltiple con 1 millar de síntomas que pueden ser provocados por esto o aquello. Hay sencillamente programas especiales específicos, cada uno de los cuales es disparado exactamente por un contenido de conflicto. Entre estos programas específicos hay uno, sin embargo, que ejerce gran influencia sobre todos los otros programas. Es el programa que afecta a los túbulos colectores del riñón. Los túbulos colectores renales derivan del endodermo y su tarea es la reabsorción del agua. De unos 120 litros que circulan por los riñones diariamente, un 99% son retenidos y un 1% pasa a través de los túbulos y es orinado. Desde luego no tenemos 120 litros de agua en nuestro cuerpo, pero la sangre está circulando por los riñones todo el tiempo y esto acumula unos 120 litros por día. Normalmente de esos 120 litros un 1% se filtra y se orina, así que meamos unos 1,2 litros por día. Sin embargo, cuando almacenar agua se convierte en una prioridad biológica, la reabsorción se intensifica. Este puede ser el caso cuando alguien ha perdido su refugio seguro, el lugar donde se siente seguro y en casa. La pérdida de este refugio seguro es biológicamente interpretada como encontrarse en el desierto o como cuando un pez ha encallado en tierra seca. También un compañero muy querido o en los niños pequeños, la madre puede representar este refugio seguro. El conflicto se describe como sentirse como un niño sin su madre, enormemente necesitado de cariño, abandonado, o como un conflicto existencial o un conflicto del refugiado. Su esencia biológica es en cualquier caso inambigua. El entorno propio, el oasis que proveía nuestra seguridad, lo que se identifica con ese entorno dependerá siempre del sujeto. Se ha perdido y no hay lugar donde ir. El resultado es que se almacena agua debido al incremento de su reabsorción, con el propósito de protegernos de la deshidratación. La naturaleza no conoce nuestra moderna tecnología de almacenamiento y suministro de agua, y que no estamos en riesgo real de deshidratación. El programa especial se originó en algún punto en la evolución de las especies e ignora nuestros logros culturales. La medicina convencional considera esta condición como insuficiencia renal, dada la falta de expulsión de orina, cuando es justamente al contrario, pues se da una hiperfunción de los túbulos colectores. Durante la fase activa, el agua puede almacenarse en el tejido adiposo. Esta obesidad no tiene nada que ver con una mala dieta, o en el tejido conectivo, resultando en una continua ganancia de peso. El Dr. Hammer incluso dice que el 90% de las personas obesas tienen activo un conflicto de refugiado y almacenan agua. Se ha hablado mucho acerca de la obesidad de los consumidores de comida basura en Estados Unidos. Quizás la causa de su obesidad se encuentre en una sociedad donde el miedo al futuro es una condición común, causando que el organismo acumule todos los elementos nutritivos disponibles como reserva. De acuerdo a la sincronicidad en los 3 niveles, los síntomas psíquicos correspondientes son ver el mundo como un lugar inseguro y desagradable. Y las personas afectadas hacen frecuentes observaciones al respecto. Es a menudo difícil determinar un conflicto de refugiado en uno mismo, dado que tiene una gran variedad de distintas manifestaciones.
Una persona puede estar preocupada por su economía, otra echa en falta a alguien con quien hablar de sus problemas, pero en esencia hay siempre el mismo sentimiento involucrado. De acuerdo a mi experiencia, en prácticamente todos los casos resulta que desde algún momento la madre de una persona no ha estado ya disponible para ofrecer el cuidado adecuado, para proveer un medio de vida, seguridad, un hogar, o no estaba disponible para atender a sus penas y sus necesidades, o quizás murió. Así que en esencia se trata siempre de confianza básica en el mundo, sentimiento incondicional de seguridad. La madre como centro del universo, nutriéndonos y protegiéndonos. Como esta relación causal entre ganar peso y el conflicto de túbulos colectores no ha sido conocida hasta ahora, todas las teorías sobre nutrición se contradecían entre sí. De modo que mucha gente, a pesar de comer aparentemente comida con mucha grasa, no ganan peso porque se sienten a gusto y a salvo. No necesitan almacenar nada, porque no tienen miedo de no recibir nada al día siguiente. Pero quienes se sienten inseguros o mal cuidados usualmente tienen poco dinero, excepto aquellos en que el conflicto está centrado en otra persona más que en problemas económicos. De ese modo, las personas que acumulan agua debido a una continua preocupación económica son desde luego más fáciles de encontrar en los lugares donde la comida no es cara. La conclusión de que una supuesta dieta inadecuada es la causa de su obesidad está ahora superada. Tras la resolución del conflicto, cuando una persona querida, la seguridad, el hogar o un lugar agradable es recuperado, en la fase PCLA hay una hipofunción, función reducida de los túbulos colectores, de forma que la reabsorción de agua disminuye significativamente. El agua se expulsa continuamente y uno tiene que estar todo el tiempo yendo al baño. Este es el mecanismo realmente responsable de la pérdida de peso y explica por qué las dietas no funcionan. Desde luego, es también posible perder peso sudando o no comiendo, esto es, agotando las reservas. Pero la resolución del conflicto de los túbulos colectores debería tener prioridad. La gran importancia de este programa en la relación a los demás se debe a las inflamaciones que ocurren en la fase PCLA de todo programa especial. El edema que se forma en el lugar del cerebro y el órgano que están atravesando un programa en esta fase es a menudo exacerbado, cuando al mismo tiempo el organismo está acumulando agua debido a una fase activa de un conflicto de túbulos colectores. Esto puede incrementar el tamaño de los edemas hasta 10 veces. Uno puede incluso decir que los dolores fuertes y otros síntomas fuertes ocurren solo por un conflicto activo de túbulos colectores, combinado con otros. Durante un conflicto activo de los túbulos colectores, una picadura de abeja puede causar una enorme hinchazón, previamente malinterpretada como alergia. Así pues, es fundamental para cualquier terapia que el paciente se sienta siempre bien, protegido y seguro. Un síntoma conocido por la medicina establecida, que los síntomas pueden exacerbarse súbitamente con la hospitalización, tiene ahora una explicación plausible. Tan pronto como el paciente es abandonado en la cama de un hospital donde difícilmente alguien estará cuidando sinceramente de él, el llamado conflicto de refugiado puede activarse, en este caso también llamado conflicto de hospitalización. Comienzan a acumularse más agua y las inflamaciones aumentan rápidamente. De modo que la misma existencia de los procedimientos de los hospitales deberían reconsiderarse desde este conocimiento. Cuando trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de Freiburg, se llegó a considerar cerrar la unidad porque realmente nadie salía vivo de allí. Solo vi un superviviente en 6 años. Este fenómeno explica muchas terapias aparentemente eficaces. Un paciente con dolor visita a un médico, terapeuta, acupuntor, masajista, homeópata o sanador mental o chamán de su propia elección. Y quizás el dolor está ya aliviándose en la sala de espera. De modo que ahora hasta se siente incómodo por haber venido. O cuando hay una mejoría inmediata tras una conversación o una terapia libremente elegida.
Lo que realmente lleva a esta mejoría es que el paciente no se siente ya abandonado sin ninguna ayuda, solo con sus síntomas, así que la necesidad de almacenar agua desaparece inmediatamente y las inflamaciones responsables de los dolores fuertes y otros síntomas se reducen rápidamente. Por eso, la eficacia de la amplia gama de terapias disponibles no se da por su efecto directo en cada caso, sino que viene de un efecto indirecto que los terapeutas desconocen. Pero dado que observan numerosos éxitos al aplicar su método, nunca han tenido motivos para dudar de su eficacia. Tal vez el dicho con el que solían cerrarse todas las controversias sobre terapias, si cura es correcto, ha sido finalmente refutado. La esperanza de vida se reduce proporcionalmente al número de habitantes por médico. Es decir, con la mayor densidad de médicos, Instituto Científico de las Agencias Locales de Seguros de Salud en Alemania. Informe de caso: carcinoma de cuello de útero, taquicardia, alveolos pulmonares. Me presionaron directamente, en la línea de ahora es responsable de un niño y debería ir inmediatamente al hospital, o de otro modo no sobreviviría. Incluso conociendo o habiendo estudiado nueva medicina, es un duro golpe cuando alguien te dice, no sobrevivirás a esto. Fui diagnosticada con un carcinoma cervical de útero durante el embarazo de mi hijo. Se hicieron test frecuentes, el último hace un año, y los parámetros siempre iban y venían. Quiero decir, esta clasificación de Papá Nicolau. También encontraron esos supuestamente peligrosos virus. Se está refiriendo al virus del papiloma humano, VPH, ya mencionado, que de acuerdo a la cuarta ley biológica debería ser detectado en la fase de reparación del cuello uterino. Pero sin que signifique culparles de los síntomas, pues son, en todo caso, meros ayudantes en el proceso de reparación, pues la fase del conflicto activo ya se ha superado. El cáncer de cuello de útero es una mera inflamación temporal tras la resolución de un conflicto sexual o pérdida del territorio. Ejemplos de conflictos sexuales pueden incluir no aparearse, al ser dejado por la pareja, o cuando la pareja prefiere a otra. En este contexto hablamos de un conflicto de frustración sexual. Ser violada, ver a los padres teniendo sexo, lo que les ocurre frecuentemente a los niños. Ser sorprendido durante el sexo. Ser vista desnuda si es sentido como una ofensa. Sentirse asqueado por una revista pornográfica hallada entre las cosas de papá y muchos más. Los niños pequeños normalmente quieren tanto a sus papás que incluso dicen que quieren casarse con mamá o con papá. El hijo normalmente quiere a la mamá y la hija al papá. Cuando creen que mamá o papá les dejan porque van a ver a algún otro, eso puede ser también interpretado sexualmente. De modo que no se trata solo de lo que sabemos conscientemente y que hemos aprendido respecto al sexo. Todo está ya contenido en nuestro arcaico código biológico, y nuestro organismo lo interpreta eludiendo al intelecto. Pero qué situaciones sean vividas como un conflicto sexual dependerá del conocimiento y madurez individuales. Para los niños pequeños, por ejemplo, es inconcebible que sus padres practiquen el sexo, y sorprenderles en el coito es, por tanto, un suceso muy dramático. Para los más mayores es normal que sus padres hagan esto, y no representa ya un conflicto. Otros temas están asociados a conflictos sexuales. Busqué información sobre nueva medicina ya durante mi embarazo, y por tanto esperaba desarrollar problemas cardíacos tras el parto en el contexto de la fase de curación. Esa asunción se debe al hecho de que el cuello del útero y las venas coronarias son controladas por la misma área cerebral y siempre reaccionan simultáneamente.
Fue interesante desde el punto de vista biológico. Tras 7 meses de lactancia exclusiva, el mismo día que le di de comer las primeras cucharadas de papilla, comenzaron los problemas cardíacos. Justo después del nacimiento, para ser sincera, había estado pensando, bueno, nueva medicina, medicina convencional, ahora tener al niño. No quiero pensar más sobre eso, y me las arreglé para dejarlo del lado de algún modo. Y pensaba simplemente, a pesar del diagnóstico de cáncer, no teniendo problemas, no veo la necesidad de ir a un hospital que me abran. Y luego, cuando comenzaron los problemas cardíacos, me di cuenta. Así que después de todo, todo lo que establecía la nueva medicina era cierto. Y fue realmente duro. En primavera estaba a menudo tendida cerca del bebé con tal dolor cardíaco que realmente esperaba tener un ataque cardíaco. Era una masiva angina de pecho, no tanto taquicardia, pero con extrasistólicos muy dolorosos. Y estaba permanentemente temiendo desmayarme, sola, aquí, con el niño a mi lado. Así que acordé con mi hermano llamarle 2 veces al día. Y si no lo hacía, que enviara a alguien a verme. Porque realmente esperaba caerme muerta inmediatamente. Entonces, una noche vomité como varios litros de agua. Lo que alivió de pronto la presión al corazón. Estaba realmente asombrada. Tenía miedo de deshidratarme, así de fuerte era. Después de aquello aún tuve ocasionalmente dolores cardíacos, pero tras unos 2 meses y medio todo había terminado. Fui presionada duramente por los médicos que se atenían a la medicina establecida. Me llamaron a mi casa y me amenazaron y apelaron a mi responsabilidad como madre y que debía ir al hospital y someterme a cirugía. Las primeras controversias comenzaron con mi cesárea. Estaba tumbada en la mesa de operaciones, por un lado esperando el ataque cardíaco y por otro riñendo con el médico jefe. Ya sabes, esa anestesia epidural es un gran invento. De aquí para abajo no sientes nada, pero tu mente está perfectamente clara. Entonces sacaron a mi hijo, me lo enseñaron brevemente y se lo llevaron. Fue horrible. Y dije al cirujano, saquen solo la placenta, todo lo demás se queda dentro y hagan la sutura. Y él dijo, con tus resultados deberías hacer algo más. Tenemos también habilidades en este campo. Solo dije, discutamos en otro momento lo que pienso sobre sus habilidades. Debido a esa enorme presión, estaba vacilando por momentos. Pero al final, todo el proceso de curación, incluyendo los problemas del corazón, se desarrolló justo como predecía la nueva medicina. Y el último verano, tras haber estado de hecho atemorizada con la muerte en primavera, realmente desarrollé problemas pulmonares.
y durante 2 semanas estuve expectorando sangre dolorosamente. Y luego terminó. Desde entonces me he encontrado en perfecta salud, de nuevo. La historia completa está conectada con mi exnovio, que es el padre de mi hijo. La solución del asunto llegó tan pronto como fui capaz de aceptar que él es su padre. Pero ya no somos una pareja. Básicamente, he abandonado la idea de que podríamos volver a ser una pareja y criar juntos al niño. He terminado con este tema. Estuve luchando mucho, también por la pensión alimenticia. Y los expertos en nueva medicina me aconsejaron urgentemente que lo dejara. Argumentaron en esta línea: ¿cuál es el precio por tu salud? Y lo abandoné todo y dejé de luchar, y ha funcionado. Fue solo porque había comenzado a dudar de todo el asunto en mi trabajo como editora. Tenía sospechas de que todo el sistema estaba equivocado, ya como consejera farmacéutica. Sin esa experiencia, puede que me hubiera voluntariamente sometido a cirugía y que hubiera permitido toda esa charada. E incluso con esos conocimientos, el diagnóstico fue para mí un shock tanto como para cualquiera. Aunque hice lo posible por aprender más y más sobre nueva medicina, cada vez que era tomado un espécimen, biopsia, y subía los parámetros, suponía un nuevo shock para mí. Tienes que responsabilizarte personalmente. No es posible ir a ver a alguien y simplemente decirle: cúrame. Pero tú misma estás al mando de los procedimientos y necesitas estar informada para actuar por ti misma. Pero para la mayoría de la gente es demasiado tarde para hacerlo cuando no han oído hablar de esto antes.